Con María Corina Machado a la cabeza, la oposición al gobierno de Nicolás Maduro protagonizó un gigantesco plantón en Caracas y exigió a las Fuerzas Armadas reconocer el triunfo de Edmundo González. En la mañana, la cúpula militar juró lealtad a Nicolás Maduro y el chavismo pide que María Corina Machado sea encarcelada. El fraude en las elecciones venezolanas fue debatido en la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución condenando al régimen totalitario de Nicolás Maduro. Más países y organismos internacionales exigen al régimen de Maduro publicar los resultados detallados de los comicios y que puedan ser verificados de forma independiente. Daniel Salcedo fue sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión tras acogerse al procedimiento abreviado y aceptar que él planificó estrategias ilegítimas para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero. Televistazo inicia una serie sobre las deficiencias en la atención hospitalaria pública, provocada por la carencia de equipos o porque están dañados. En la primera entrega se muestra lo que ocurre con los tomógrafos. Televistazo revisa cuáles son los riesgos de permitir el escaneo del iris, a propósito de las filas de personas que lo están haciendo a cambio de criptomonedas. En la última entrega sobre el puerto de Esmeraldas, este noticiero muestra 2 de las ventajas que posee la estructura y las opciones para rescatarla del abandono. El caudal en el complejo hidroeléctrico Paute está en descenso por la falta de lluvias. Según SELEC, julio fue el más seco de los últimos 10 años. La contaminación en el río Sena obligó a aplazar las competencias de triatlón en los Juegos de París y las organizaciones trabajan contra el tiempo para mejorar la calidad del agua. Buenas noches, amigos. Martes 30 de julio, seguimos pendientes del panorama sociopolítico en Venezuela. Comenzamos con la actualización de los hechos transcurridos en esta jornada. Venezuela, el robo del año. María Corina Machado llamó a los militares a respetar que Edmundo González ganó la presidencia el domingo. Su discurso ocurrió ante una multitud de seguidores en Caracas. Sin embargo, el ministro de Defensa y general en jefe del Ejército declaró hoy su lealtad a Nicolás Maduro. Aunque nadie ha calculado la cantidad exacta de asistentes, lucía repleta la avenida Francisco de Miranda en Caracas esta tarde. Eran seguidores de María Corina Machado y Edmundo González que fueron convocados para una asamblea ciudadana. La respuesta fue masiva. Machado y González llegaron en un camión con tarima que se abrió paso entre miles de personas y ante ellas ambos reiteraron que tienen las pruebas de que el CNE cambió el resultado de los comicios a favor de Nicolás Maduro. Pero con todos los poderes públicos controlados por el régimen, la posibilidad de que alguno atienda su denuncia es prácticamente nula. Sin embargo, María Corina hizo un llamado a los militares. Los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tiranía. Y hoy les enviamos este mensaje. Su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo de Venezuela. Las Fuerzas Armadas cerraron filas, pero a favor de Maduro. Reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. Es Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y general en jefe del Ejército, junto con otros militares. Además, calificó como golpe de Estado las protestas contra los resultados. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista. Han pasado 2 días desde los polémicos resultados electorales que dieron el triunfo a Nicolás Maduro. El CNE lo reconoció como presidente electo el lunes, pero la página del organismo está caída y no hay forma de confirmar los votos. La oposición insiste en que Edmundo González es el ganador, con 6.2 millones de votos, y que Nicolás Maduro perdió la contienda con 2.7 millones. Pero el sitio web que crearon para consultar las actas tampoco funciona. Sin embargo, la certeza de que el apoyo popular a Edmundo González fue mayor mantiene la oposición en las calles exigiendo pruebas.
Y mientras esto ocurre, el régimen venezolano pide prisión para María Corina Machado y el candidato Edmundo González. Incluso un dirigente chavista considera que deben ir presos. El reporte con Pedro Jiménez. La protesta contra el anuncio del Consejo Electoral que atribuyó a Nicolás Maduro su reelección para un tercer periodo consecutivo llevó a centenares de manifestantes a quemar publicidad de campaña de Maduro, al derribo de al menos 6 estatuas de Hugo Chávez en varias ciudades y a hacer un llamado para que se reconozca al opositor Edmundo González como presidente electo. Hubo enfrentamientos con la fuerza pública y también policías resultaron lesionados durante la jornada que se extendió hasta la noche y madrugada del martes. El gobierno señala como responsables a la oposición, empezando por el candidato Edmundo González. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. González y Machado están ahora en la mira del régimen y desde la Asamblea Venezolana, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, presidente del organismo, dice que deben irse presos. No me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista. En el mismo recinto fue el vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, el que arremetió contra los opositores, señalando que enfrentarán a la justicia. Serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos y no habrá beneficio para ninguno de ellos. Y no nos vamos a detener. Y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación. Pero los vamos a joder. Los vamos a joder. La oposición, en cambio, responsabiliza al gobierno y a la represión ejercida por cuerpos de seguridad. Según la ONG Foro Penal Venezolano, hay 11 civiles muertos por armas de fuego, 5 de ellos en Caracas y 177 personas arrestadas, mientras que la Fiscalía reporta que los detenidos son 749 y que contra ellos se ha ordenado la prisión preventiva. Y los resultados divulgados en Venezuela y la crisis política y social generan reacciones en el continente y el pronunciamiento de organismos internacionales. La OEA, por ejemplo, señala que el triunfo de Nicolás Maduro no es confiable ni merece un reconocimiento democrático. Aunque la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos está prevista para este miércoles, desde la oficina del secretario general se emitió un informe que corresponde al Departamento de Cooperación y Observación Electoral. Es un documento de 23 páginas que señala que, en las circunstancias actuales, los resultados electorales no merecen confianza ni deben recibir reconocimiento democrático. Este informe identifica una estrategia coordinada para vulnerar la integridad del proceso electoral, buscando inclinar la balanza a favor del oficialismo, y detalla todas las inconsistencias e irregularidades que se presentaron durante el proceso. Se destaca además que las irregularidades técnicas y jurídicas que se evidenciaron en cada una de las fases del proceso electoral contravienen el acuerdo sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales que suscribieron el gobierno y la oposición en Barbados en octubre del 2023. El gobierno estadounidense también se pronunció, primero en un comunicado de la Casa Blanca, y horas más tarde el presidente Joe Biden confirmó que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y agregó: coincidimos en la necesidad de que las autoridades electorales de Venezuela publiquen inmediatamente la información de los votos, de forma completa y transparente, con detalle incluso de urnas, y acordamos seguir en estrecha coordinación por este asunto. Hasta la tarde de este martes también se esperaba un pronunciamiento conjunto similar de los gobiernos de México y Colombia. Pedidos similares realizaron la Unión Europea y las Naciones Unidas. Sostienen que los resultados presentados por el gobierno venezolano deben ser verificados. La expulsión de Venezuela de las misiones diplomáticas de 7 países que rechazaron los resultados electorales genera reacciones distintas. Perú, en correspondencia, dio 72 horas para que se retiren los diplomáticos venezolanos. Uruguay se ha limitado a calificar de injustificada y desproporcionada la medida. Chile, aunque rechaza la decisión, expuso que no actuará de la misma manera. Pero Maduro también tiene aliados. El Kremlin, por ejemplo, se pronunció nuevamente esta mañana, señalando que la oposición debe reconocer su derrota. Daniel Salcedo fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión como autor directo de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Es el 10º sentenciado que acepta su responsabilidad para acceder a un juicio rápido y una pena reducida. Jacqueline Rodas estuvo en la audiencia.
Daniel Salcedo, quien ya tiene una sentencia de 13 años de prisión por lavado de activos, fue condenado este martes a 3 años y 4 meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Salcedo es el 10º procesado que acepta su participación en la red del narcotraficante Leandro Norero y accede a un juicio rápido. También aportó información en su testimonio anticipado, pero la Fiscalía no dio paso a su cooperación eficaz. Entre las pruebas en su contra, el fiscal Wilson Toainga expuso chats directos con Norero, en los que Salcedo se jactaba de los jueces que tenía a su servicio, mensajes sobre los planes para liberar al narcotraficante sobornando jueces o alterando exámenes médicos, y capturas de videollamadas como esta, con el ex juez Bani Molina, quien emitió una boleta de libertad ilegal a favor de Jorge Glass. El fiscal también presentó publicaciones de su relación con el prófugo Cristian Romero, abogado de Norero, conversaciones sobre métodos para lavar activos provenientes de negocios ilícitos del narcotraficante e intenciones de cometer delitos en entidades públicas como el IES, Petroecuador o CENEL para comprar cargos de gerentes y gestionar contratos. El juez Manuel Cabrera sentenció a Salcedo como autor directo y además de la prisión ordenó el comiso de sus bienes, que ofrezca disculpas públicas y pague $16.500. De aquí en adelante Daniel ya tiene una condena, una sentencia condenatoria. No encontramos ningún medio de impugnación para interponer, así que simplemente él tiene que establecer el cumplimiento en un centro de privación de libertad en donde se dé toda la custodia como la condición de él de testigo protegido. Otros 3 procesados serán condenados este miércoles. Quedan 36 que seguirán un juicio ordinario que tomará más tiempo antes de obtener sentencia. Entre ellos, los prófugos Ronnie Aliaga y Javier Jordán. El presidente demandará la inconstitucionalidad de la ley contra lavado de activos porque entró en vigencia sin que en la Asamblea considere su veto parcial. Diego Cuenca describe este nuevo conflicto entre ambas funciones del Estado. La ley para combatir delitos de lavado de activos desató una pugna entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República, Daniel Noboa, porque esa normativa entró en vigencia este lunes, a pesar de que el primer mandatario hizo una objeción parcial que no se tomó en cuenta por parte del legislativo. En un comunicado, la presidencia indicó que el veto busca evitar la reforma que dispone que la Asamblea sea quien designe al director de la Unidad de Análisis Financiero UAFE. Según el Ejecutivo, ese nombramiento debe ser técnico y no con intereses políticos. Pero el presidente del Legislativo dijo que hasta el 24 de julio, que culminó el plazo, no recibieron ninguna observación de parte del gobierno. Entonces la ley tenía que ir obligadamente, el veto a destiempo, obliga al secretario a llevar la ley al registro oficial. ¿Y qué es lo que hizo el registro oficial? Hacer lo correcto, publicarla. Ahora, que él quiera cumplir con la ley, aquí no se hace otra cosa que no sea cumplir con la ley ahora. Además, el secretario de la Asamblea mostró el correo que envió el legislativo notificando al gobierno sobre la aprobación de la ley con fecha 24 de junio a las 21 horas. Pero la presidencia asegura que recibieron el texto el 25 de junio. Por eso el primer mandatario anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional por haber aprobado una ley sin tomar en cuenta su veto parcial, algo que fue ratificado por los legisladores de la bancada oficialista. La Corte se va a pronunciar ya aquí desde la Asamblea, pues se ha pasado ya al registro oficial. Sin embargo, el Ejecutivo está en su derecho pues de hacer valer el tema constitucional. Por su parte, legisladores del movimiento Construye sostuvieron que esa demanda no es viable. Inconstitucional hubiera sido darle trámite cuando ya no tiene plazo. De hecho, ahí sí habría la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad porque ya estaba fuera del plazo y por ende era inconstitucional poder procesar ese veto. Uno de los argumentos del gobierno es no transgredir la independencia de funciones. La Corte Internacional de Justicia de La Haya estableció plazos para las próximas diligencias en la contrademanda presentada por Ecuador, acusado a México de violar normas al asilar a un prófugo, Jorge Glass, e intervenir en asuntos internos del Estado. La Corte dispuso que Ecuador envíe sus alegatos escritos hasta el 22 de abril de 2025 y México hasta enero de 2026, atendiendo los tiempos solicitados por ambos países. La Alta Corte señala que se reserva el procedimiento posterior para tomar una decisión. La vida útil de taxis, buses y furgonetas de transporte escolar y turismo aumentó 2 años adicionales. Diego Puente con los detalles de la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito y sus argumentos. Es oficial.
La Agencia Nacional de Tránsito aumentó 2 años de vida útil a las unidades de servicio público como parte de los ofrecimientos del gobierno a los transportistas. La ANT modificó el cuadro de los años de circulación que estaba vigente desde el 2015. Así, la vida útil de los buses pasó de 20 a 22 años. Se incluyen las unidades de servicio urbano, inter e intraprovinciales. Los articulados pasan de 25 a 27 años. Las furgonetas, que incluyen las escolares, los taxis y el transporte turístico, pasaron de 15 a 17 años y las tricimotos de 6 a 8 años. El aumento de 2 años antes de renovar las unidades fue uno de los pedidos que hizo la dirigencia en las mesas de diálogo que instaló el Ministerio de Gobierno con este sector a inicios de mes. Entonces, el presidente de la FENACOTIP, Abel Gómez, dijo que el pedido se daba por la crisis económica y por la falta de créditos para renovar las unidades. Guillermo Abad, director de Justicia Vial, considera que el aumento de años de vida útil tendrá un impacto negativo en la seguridad vial, ya que habrá mayor desgaste de las piezas. Todos sabemos de que el mantenimiento de los vehículos del transporte público, principalmente el urbano, no es el más adecuado. Consecuentemente, la fatiga del material, al no tener un buen mantenimiento, pues va a generar mayor siniestralidad vial por daño mecánico. La afectación también será para el ambiente. Unidades más viejas consumen más combustible y su tecnología emite mayor cantidad de humo a la atmósfera. El monóxido de carbono también perjudica al ser humano, provocando problemas respiratorios. Él considera que el aumento de años de vida útil de las unidades es beneficioso para los conductores en sus economías. Según su criterio, debe ser un parámetro a considerar para mantener el valor de las tarifas y exigir mejoras en el servicio. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, indicó ayer en Portoviejo que este es un beneficio directo para los transportistas y que se buscará incentivos para que puedan renovar las unidades. Las dificultades en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y de la Seguridad Social parecen no tener fecha de caducidad. Siguen las quejas de pacientes que no terminan sus tratamientos porque equipos médicos no funcionan. Televistazo empieza hoy una serie sobre estos aparatos dañados. La mayoría de reportes corresponde a tomógrafos, como lo informa Carla Delgado. No siempre que está la máquina dañada, la máquina está dañada. Los equipos médicos que no funcionan o que necesitan reposición representan el 40% de los problemas que tienen los hospitales públicos del país. Y los reportes de los tomógrafos dañados son de esos equipos los más numerosos. En un hospital de Esmeraldas, en otro de Manabí, en 2 hospitales de Guayas, en 5 de Pichincha, en un hospital de Tungurahua, en 2 de Azuay y en 1 de Napo. Un tomógrafo permite analizar estructuras del organismo, diagnosticar fracturas, hemorragias internas, tumores o infecciones en órganos internos. En Quito los tomógrafos están dañados en al menos 5 hospitales. Uno de ellos el Carlos Andrade Marín. Uno de sus equipos ya habría cumplido su vida útil luego de 10 años. ¿Cuántos pacientes en este momento están a la espera por uno de estos exámenes? Aproximadamente 400 pacientes represados por el recambio del equipo de tomografía. Ha incrementado la demanda de los estudios de tomografía debido a que son más solicitados por los médicos, principalmente por médicos oncólogos. En este hospital hay 2 tomógrafos. Uno está activo. Aquí antes se hacían unas 60 tomografías al día. Ahora se redujo la atención al 30%, según el jefe de imagen del Hospital Carlos Andrade Marín, Juan Pablo Toscano. El nuevo tomógrafo será instalado la segunda semana de agosto. En los hospitales de Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez del Ministerio de Salud, según pacientes entrevistados, no hay servicio de tomógrafo desde el año pasado. Hoy tenía chequeo médico con la doctora que me está tratando y me mandó, dijo que tengo que hacer otra tomografía para ver cómo estaba mi pulmón, que porque me habían sacado un pedazo de pulmón también. Pero me mandó a coger turno y me dijo que no hay. Televistazo pidió entrevistar a los responsables en ambos hospitales, pero la Dirección de Comunicación guardó silencio. En el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, el equipo de tomografía está en mantenimiento desde hace 4 semanas. Es el único tomógrafo que tiene esa casa de salud. Aquí se hacen unas 60 tomografías al día. Según el gerente, invertirán $280,000 para el nuevo equipo, que espera estará listo en 2 semanas.
aunque admite que los procesos de contratación son engorrosos. Ha sido necesario hacer todo un proceso de contratación para repotenciar este tomógrafo, en donde la intervención o la contratación corresponde a cambio de tubos de rayos X, actualizaciones de hardware y actualizaciones de software. Los tomógrafos del Hospital General Docente de Ambato tampoco sirven. Uno dejó de funcionar el 12 de diciembre del año pasado y están a la espera de un repuesto que viene de Japón. El otro está fuera de servicio porque es muy antiguo. Esta casa de salud deriva alrededor de 1.500 tomografías cada mes a otros hospitales. El tomógrafo del Hospital Delfina Torres de Esmeraldas tampoco funciona. Mañana en la segunda entrega de esta serie, Televistazo mostrará que el caso de los mamógrafos, ecógrafos y resonadores magnéticos lucen igualmente críticos en algunos hospitales públicos del país. Las dificultades en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y de la Seguridad Social parecen no tener fecha de caducidad. Siguen las quejas de pacientes que no terminan sus tratamientos porque equipos médicos no funcionan. Televistazo empieza hoy una serie sobre estos aparatos dañados. La mayoría de reportes corresponde a tomógrafos, como lo informa Carla Delgado. No siempre que está la máquina dañada, la máquina está dañada. Los equipos médicos que no funcionan o que necesitan reposición representan el 40% de los problemas que tienen los hospitales públicos del país. Y los reportes de los tomógrafos dañados son de esos equipos los más numerosos. En un hospital de Esmeraldas, en otro de Manabí, en 2 hospitales de Guayas, en 5 de Pichincha, en un hospital de Tungurahua, en 2 de Azuay y en 1 de Napo. Un tomógrafo permite analizar estructuras del organismo, diagnosticar fracturas, hemorragias internas, tumores o infecciones en órganos internos. En Quito los tomógrafos están dañados en al menos 5 hospitales. Uno de ellos el Carlos Andrade Marín. Uno de sus equipos ya habría cumplido su vida útil luego de 10 años. ¿Cuántos pacientes en este momento están a la espera por uno de estos exámenes? Aproximadamente 400 pacientes represados por el recambio del equipo de tomografía. Ha incrementado la demanda de los estudios de tomografía debido a que son más solicitados por los médicos, principalmente por médicos oncólogos. En este hospital hay 2 tomógrafos. Uno está activo. Aquí antes se hacían unas 60 tomografías al día. Ahora se redujo la atención al 30%, según el jefe de imagen del Hospital Carlos Andrade Marín, Juan Pablo Toscano. El nuevo tomógrafo será instalado la segunda semana de agosto. En los hospitales de Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez del Ministerio de Salud, según pacientes entrevistados, no hay servicio de tomógrafo desde el año pasado. Hoy tenía chequeo médico con la doctora que me está tratando y me mandó, dijo que tengo que hacer otra tomografía para ver cómo estaba mi pulmón, que porque me habían sacado un pedazo de pulmón también. Pero me mandó a coger turno y me dijo que no hay. Televistazo pidió entrevistar a los responsables en ambos hospitales, pero la Dirección de Comunicación guardó silencio. En el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, el equipo de tomografía está en mantenimiento desde hace 4 semanas. Es el único tomógrafo que tiene esa casa de salud. Aquí se hacen unas 60 tomografías al día. Según el gerente, invertirán $280,000 para el nuevo equipo, que espera estará listo en 2 semanas, aunque admite que los procesos de contratación son engorrosos. Ha sido necesario hacer todo un proceso de contratación para repotenciar este tomógrafo, en donde la intervención o la contratación corresponde a cambio de tubos de rayos X, actualizaciones de hardware y actualizaciones de software. Los tomógrafos del Hospital General Docente de Ambato tampoco sirven. Uno dejó de funcionar el 12 de diciembre del año pasado y están a la espera de un repuesto que viene de Japón. El otro está fuera de servicio porque es muy antiguo. Esta casa de salud deriva alrededor de 1.500 tomografías cada mes a otros hospitales. El tomógrafo del Hospital Delfina Torres de Esmeraldas tampoco funciona. Mañana en la segunda entrega de esta serie, Televistazo mostrará que el caso de los mamógrafos, ecógrafos y resonadores magnéticos lucen igualmente críticos en algunos hospitales públicos del país. El gobierno
gobierno lanzó una plataforma digital para recibir las denuncias ciudadanas de 95 instituciones públicas. Además, el Ministerio del Trabajo alerta sobre una nueva modalidad de estafa mediante WhatsApp. María Navarro amplía estos y otros servicios. Las quejas por incumplimiento de horarios en la atención ciudadana y las denuncias por trámites represados en las instituciones públicas del Estado se podrán presentar en la plataforma contactociudadano.gov.es. Con esta iniciativa, el gobierno busca dar una solución a los usuarios y mejorar la calidad del servicio público. Las personas podrán adjuntar en sus denuncias fotografías, audios, videos y documentación digitalizada. También podrán hacer preguntas y solicitudes de información. Este miércoles vence el plazo para acogerse a la remisión de intereses, multas y recargos. El Servicio de Rentas Internas informó que no habrá una prórroga. El beneficio aplica para obligaciones tributarias pendientes generadas hasta el 31 de diciembre de 2023, como pago de impuestos vehiculares, entre otros. Una nueva modalidad de estafa que se difunde en la mensajería WhatsApp es alertada por el Ministerio de Trabajo. El mensaje dice que los trabajadores que estuvieron empleados desde 1990 a 2024 tienen derecho a recibir un beneficio de $250 por parte de la cartera de Estado y piden a las personas ingresar a un link para verificar su nombre en una supuesta lista. Esta modalidad es usada para robar información de los usuarios. El Ministerio de Trabajo enfatiza que no realiza este tipo de campañas y que tampoco se ofertan plazas de empleo bajo este mecanismo. Este martes empezaron los controles de control de velocidad en Quito. Según los reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, hasta el mediodía hubo 7 sancionados. Carla Delgado recorrió varios puntos de la ciudad. Las sanciones por exceso de velocidad empezaron a ser aplicadas desde la madrugada de este martes en Quito. Esta mañana, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito realizó un operativo en Quitumbe, en el extremo sur. 7 personas fueron sancionadas en alrededor de 1 hora. 6 excedieron el límite de velocidad dentro del rango moderado con multas del 30% del sueldo básico unificado, es decir, $138. Los multados no pusieron reparos. También hubo una sanción mayor, la detención de 3 días que recayó en este ciudadano extranjero, porque excedió los límites de velocidad fuera del rango moderado. El radar marcó 64 kilómetros por hora. Él va a tener la lectura de los derechos constitucionales, va a ser trasladado a una valoración médica y posterior a la Unidad Judicial Sur para la audiencia de flagrancia ante esta. El juez podrá determinar cuál es la sanción correspondiente. En la avenida Simón Bolívar, una de las vías perimetrales más transitadas, la reducción de la velocidad fue evidente. Aquí, a la par, se hicieron controles de seguridad. Con la medida se espera que los conductores cumplan los límites de velocidad establecidos. Para el casco urbano, 50 kilómetros por hora y en las vías perimetrales, entre 50 y 90 kilómetros por hora. Cuenca registra 17 días sin lluvias y los caudales de sus 4 ríos están a la baja. La época seca llegó a la ciudad y eso reduce también los caudales en el río Paute, poniendo en riesgo la generación eléctrica del país. Francisco Garcés se describe la situación en esa zona. La época seca llegó a Cuenca. Contabiliza 17 días sin lluvia y eso se refleja en una caída de los caudales en los 4 ríos que cruzan la ciudad y que son afluentes del río Paute. El más afectado es el río Tarqui. Sus caudales normales están por sobre los 2.3 metros cúbicos por segundo, pero este martes fue 1 metro cúbico por segundo. El Tomebamba, que tiene flujos normales de 2,4 metros cúbicos por segundo, este martes midió 1,5 metros cúbicos por segundo. El Yanuncay tiene un caudal normal de 2,9 metros cúbicos por segundo y así se mantuvo hasta mediados de julio. Este martes tuvo 1,5 metros cúbicos por segundo. El único de los 4 ríos de Cuenca que mantiene niveles normales es el Machángara, que este martes registró un caudal de 3,1 metros cúbicos por segundo. La empresa de agua potable de Cuenca sigue el estado de los ríos.
Según sus previsiones, si se presentan lluvias en los próximos días, no serán intensas y los caudales de los ríos se mantendrán bajos al menos durante agosto. Los 4 ríos son parte de la cuenca alta del río Paute, donde se encuentra el principal complejo generador de electricidad del Ecuador, con 3 centrales hidroeléctricas capaces de producir 1.700 megavatios. Por eso, lo que pasa con el caudal de esos ríos repercute en el Paute, cuyo nivel está a la baja. Israel bombardeó objetivos de la guerrilla de Hezbollah en Beirut y otras ciudades del Líbano en represalia por el ataque de la semana pasada en el que murieron 12 menores de edad. La comunidad internacional redobla esfuerzos para evitar que la ofensiva derribe en otro frente de guerra en Medio Oriente, informa Eliana Suárez. El ataque fue en pleno barrio de Dahieh, en el sur de Beirut. El sonido de una enorme explosión alertó a los vecinos, que reportaron la destrucción de un edificio residencial. En medio del caos, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que llevaron a cabo un bombardeo selectivo en el lugar, conocido por ser un importante bastión del grupo extremista Hezbollah. Allí murió el comandante Fouad Shkur, responsable del ataque en los altos del Golán, que dejó 12 menores de edad muertos. Israel había prometido una dura respuesta por el cohete que impactó en el campo de fútbol el sábado, donde jugaban las víctimas. Según fuerzas israelíes, el misil que cayó en el lugar era de fabricación iraní y formaba parte del arsenal de Hezbollah. Además, esta madrugada atacaron otros 10 objetivos del grupo extremista en varias regiones del Líbano, en la que mataron a otro cabecilla del grupo. Hezbollah ha dicho que habrá una retaliación, mientras Estados Unidos y otros países aliados están mediando con el gobierno de Benjamín Netanyahu para contener los bombardeos e impedir que deriven una guerra en la frontera entre Israel y Líbano. El gobierno israelí denuncia que tras el atentado de octubre de 2023, Hezbollah ha lanzado más de 6.000 cohetes a su territorio en solidaridad con el grupo Hamas. Ante la escalada de tensiones, aerolíneas como Turkish Airlines, Sun Express, Air France y Lufthansa suspendieron sus vuelos hacia Beirut, mientras que Estados Unidos, Noruega, Francia, Alemania, Países Bajos y Ecuador han pedido a sus ciudadanos residentes en Líbano que abandonen ese país. Una enorme avalancha en el sur de India provocó la muerte de 93 personas y 150 están desaparecidas. La tragedia ocurrió en medio de los aguaceros en la región. Los deslizamientos de tierra arrasaron con aldeas enteras del distrito de Wayanad, en el estado de Kerala. Las lluvias en las montañas provocaron el alud que dañó viviendas de 350 familias de la región. Los rescatistas llegaron a la zona y se toparon con grandes toneladas de barro y escombros que además destruyeron casas y entraron en edificios. Un río que surca el área se desbordó y muchas personas quedaron varadas. El ejército instaló sistemas de cuerda para rescate. Hasta el momento han socorrido a 250 damnificados. Las autoridades han confirmado 93 muertos, la mayoría trabajadores de las plantaciones de té, y hay 150 desaparecidos. Los residentes, cuyo negocio principal son las excursiones turísticas, piden ayuda al gobierno pues no saben cuándo podrán retomar las actividades. Este es el peor desastre en el estado desde 2018, cuando fuertes inundaciones dejaron casi 400 fallecidos. En Estados Unidos, un enjambre de libélulas causó alarma en una playa de Rhode Island, donde las personas disfrutaban de un soleado día de verano. La escena fue descrita por los bañistas como apocalíptica y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Eran enormes insectos que llegaron masivamente a la playa generando pánico. Las personas se refugiaron debajo de sus sombrillas. Estas especies pueden recorrer grandes distancias durante sus migraciones, pero este tipo de apariciones en gran volumen es poco común. Antes de que empiece la sequía, los niveles de los embalses de la cuenca del Paute van bajando. Esto preocupa a las autoridades y Francisco Garcés describe cómo está la situación. La sequía debía llegar a la cuenca del Paute en septiembre, según las estimaciones de los técnicos. Pese a ello, un mes y medio antes, el caudal del río Paute empezó a reducirse y los embalses de las hidroeléctricas de ese río ya empezaron a bajar sus niveles.
La situación preocupa a las autoridades del sector eléctrico, que prevén que el estiaje de este año será más intenso que el del año pasado, que obligó a racionar la electricidad del país. La reducción del caudal de la cuenca del río Paute empezó desde el 13 de julio, cuando se registraron 352 metros cúbicos por segundo. Este martes fue el promedio más bajo del mes, con 50 metros cúbicos por segundo. Ese caudal no es suficiente para mantener estables los embalses de Amalusa y Mazar. El de Amalusa alimenta a la central Paute Molino de 1.100 megavatios. El 15 de julio el nivel de ese embalse era de 1.989 metros sobre el nivel del mar y este martes se redujo a 1.984 metros, apenas 9 por sobre su mínimo. El nivel de ese embalse depende de la central hidroeléctrica Mazar, que se encuentra a 20 kilómetros río arriba y produce el reservorio de agua más grande del país. La preocupación es que en ese embalse en julio el promedio de ingreso de agua fue de 54 metros cúbicos por segundo, la mitad de lo que fue el mismo mes del año pasado. Para ahorrar agua, los técnicos aplican el plan de administración del embalse, haciendo que esa hidroeléctrica produzca la menor cantidad del tiempo posible. Desde la segunda semana de julio genera solo entre 10 y 11 horas al día. Las previsiones del Ministerio de Energía no son alentadoras. Ahí los técnicos temen que los caudales se reduzcan paulatinamente en las próximas semanas, tomando en cuenta que en la última década no se había registrado un julio tan seco. Esmeraldas, el puerto fantasma. Rescatar al puerto de Esmeraldas requiere de decisión política e inversiones privadas para modernizarlo y potenciarlo como un polo de desarrollo y generación de empleo. El gobierno busca un concesionario privado mientras se trabaja en el dragado del área. En esta última entrega, Hernán Higuera explica cuáles son los planes para que vuelvan embarcaciones de gran calado. Geográficamente, el puerto de Esmeraldas tiene dos privilegios. Primero, acceso directo al Océano Pacífico. Segundo, está más cerca del Canal de Panamá y eso, en teoría, abarata los costos para los importadores y exportadores que ahora viajan más millas con su mercadería. ¿Los buques petroleros dónde llegan? Pero no solo viajan más los barcos, sino toda la actividad portuaria. El transporte pesado terrestre, por ejemplo, se mueve más kilómetros con la carga. Los trámites tardan más, todo es más costoso. Los transportistas creen que reactivar el puerto de Esmeraldas sería darle una nueva oportunidad no solo a esa provincia, sino al norte del país. El puerto de Esmeraldas necesita una reinversión, necesita que sea concesionado este puerto al sector privado para que se haga inversiones de productividad, de competitividad, una modernización en grúas, que haya más seguridad, que haya más inversión en tecnología. El actual gobierno estima que para reactivar el puerto se requieren 247 millones de dólares. El puerto está último en el portafolio de 7 proyectos que requieren alianzas público-privadas. El gerente de Autoridad Portuaria acepta que el dragado que están haciendo con la Armada Nacional no es lo suficientemente efectivo. Por ello anuncia que para finales de julio llegará una draga de corte para que remueva y limpie los sedimentos de los accesos al puerto comercial y pesquero. Así en los planes. Existe, digamos, el compromiso de que a partir del mes de agosto, 3 meses más, nosotros ya tengamos operativo el puerto y que puedan ingresar buques de alrededor de unos 10 metros de calado. Entonces, con eso, pues ya estamos garantizando que va a activarse el movimiento portuario. 5 instituciones ocupan el puerto de Esmeraldas: la Superintendencia de Terminal Petrolero de Balao, OCP, Petroecuador, la Armada Nacional y Autoridad Portuaria, que pide a los gerentes sumar esfuerzos para recuperar la infraestructura. Se planea construir espigones de protección para desviar el cauce del río Esmeraldas, que es el que arrastra todos los sedimentos hacia el puerto, y así evitar que se depositen en las dársenas comercial y pesquera. Y mientras el gobierno aguarda una alianza privada, el municipio de Esmeraldas, por su lado, dice haber recibido 3 propuestas extranjeras interesadas en sacar provecho al puerto de Esmeraldas. Una china, una mexicana y una turca. Pero el alcalde dice que el gobierno no los escucha. Tenemos ya de este gobierno 7 meses. Vino el señor presidente media hora, estuvo en Atacames, 20 minutos más en el hospital y se fue.
Esmeraldas ha logrado bajar los índices de inseguridad, pero mantiene una tasa del 9% del desempleo y subempleo. Por lo tanto, seguridad significa atracción de actividad comercial al puerto. Por eso, lo que la provincia pide es atención y decisión del gobierno. En Quito y Guayaquil, cientos de personas acuden cada día para escanear su iris a cambio de criptomonedas. Lo hacen con una empresa que llegó al país un mes atrás en busca de la aplicación de protocolos para diferenciar a los humanos de los robots ante el desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, esta actividad ya fue prohibida en 8 países. Cerca de 100 personas se aglomeraron en una hora que la cámara de Televisazo estuvo presente en las calles Simbabura y Panamá, en el centro de Guayaquil. Principalmente son jóvenes y adultos mayores los que desde hace un mes llegan todos los días dispuestos a escanear su iris a cambio de criptomonedas. Porque lo que regalan son 13 monedas que en valor en efectivo son dan 20, 25 dólares. Eso les ofrece WorldCoin, una empresa estadounidense que asegura que vino a Ecuador para escanear el iris de los ciudadanos, con el objetivo de crear pasaportes digitales que permitan diferenciar a humanos de los robots. Lo hacen con ese aparato que obtiene el registro biométrico de los ojos. Así lo explica el representante de la compañía, que ya tiene 6 agencias en Quito y Guayaquil. El dispositivo lo que hace, te toma esta fotografía del iris y a partir de ella construye la prueba de humanidad, que es un código de iris. Elimina la imagen y el usuario queda en control de su información para interactuar con esa prueba de humanidad, ¿no? La mayoría de los presentes en esta fila reconoció que está ahí por el dinero que recibe, aunque no entienden exactamente cómo funciona la aplicación móvil que deben descargar para participar, ni cuándo o cómo usar las criptomonedas que ofrece la empresa. Un trabajador de esa compañía les da instrucciones de cómo usar la aplicación, porque ahí deben aceptar los términos y condiciones, que incluye el consentimiento del usuario para que pueda escanear su iris. Este especialista en ciberseguridad del SPOL, consultado por Televisazo, concluye que los ciudadanos tampoco miden las consecuencias de lo que están haciendo. El iris es un dato personal del individuo, es decir, como la huella digital. En ese momento ya debe ser un dato íntimo de cualquier individuo. Debe estar almacenado en un repositorio único a nivel de una organización. No sabemos exactamente dónde va a ir esa información, porque una empresa privada mañana puede descontinuarse, puede quebrar y prácticamente ya no... ¿Qué hacen con esa información? WorldCoin ingresó al país a pesar de que su actividad ha sido cuestionada en 8 países por la vulnerabilidad de los datos personales de los ciudadanos. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos paralizó sus actividades en marzo de ese año. En Petrillo, provincia del Guayas, 5 personas fueron asesinadas en un taller que, según la policía, era utilizado para contaminar tráileres con droga. Mientras, en Esmeraldas, los militares hallaron un semisumergible que iba a ser usado para el narcotráfico. Veamos. A las 3 de la mañana de este martes, personas armadas ingresaron a este taller de mantenimiento de tráileres en el recinto Petrillo del cantón Nóvol en Guayas y asesinaron a 5 hombres. Entre ellos estaba el dueño del taller y su hijastro. Ambos tenían antecedentes penales por tráfico de sustancias. Según la policía, el ataque se debe a un ajuste de cuentas, ya que en el taller contaminaban tráileres con droga. Al ingreso del cantón El Guabo en El Oro, 3 personas fueron asesinadas a tiros mientras viajaban en una furgoneta de transporte público. Según la policía, 2 vehículos le interceptaron. Su objetivo era una pareja que viajaba desde Guayaquil, pero las balas también alcanzaron a una mujer que estaba en la furgoneta. Los agentes la calificaron como víctima colateral. En cambio, vinculó a la pareja con los lobos. Las Fuerzas Armadas informaron que durante operativos fluviales en el cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas, hallaron un astillero improvisado en medio del manglar, donde construían un semisumergible. La embarcación tenía un 90% de avance. Sospechaban que iba a ser utilizado para llevar droga hacia otros países.
Desde hoy otros 2 militares son procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Ate en un cuartel militar. La Fiscalía argumentó contradicciones y también la eliminación de mensajes de texto. Fabiola Santana con los detalles de la nueva vinculación. El femicidio de la subteniente Pamela Ate suma a 2 procesados, el subteniente Luis Fierro y la capitán María Vaca, que este martes fueron vinculados como cómplices del estrangulamiento y violación de la oficial del ejército en la Brigada 19 Napo de Orellana. En la audiencia, la Fiscalía y los abogados de la familia de la víctima pidieron que se les ordene prisión preventiva, pero el juez subrogante de violencia contra la mujer en Orellana, Walter Pío, no acogió el pedido. En su lugar, ordenó la presentación periódica y prohibición de salida del país. Con ellos suman 6 los militares procesados y con esta decisión las investigaciones se ampliarán 30 días. En la formulación de cargos, la fiscal Eulalia Tello dijo que el teniente Luis Fierro tuvo contradicciones en sus versiones y borró mensajes de texto, como se evidenció en la revisión de su celular en criminalística. Él fue el último en reportar que la teniente estaba en su habitación. La capitán Vaca fue quien dio la alerta de su muerte. En la audiencia también se revisará el pedido de los 4 militares procesados que están en la cárcel 4 para defenderse en libertad. El ex juez de Guayas, Alberto Lino, procesado en el caso Purga, describirá la estructura de corrupción que operó en la Corte de Guayas. La fiscal pidió que se fije audiencia para su testimonio anticipado, como le informa Jacqueline Rodas. Alberto Lino Tumbaco, el ex juez de Guayas que está preso por el caso Purga, va a colaborar con la justicia. La Fiscalía lo ingresó al sistema de protección y pidió al juez que convoque a una audiencia para que rinda su testimonio anticipado. Según los cargos fiscales, el ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes manejaba la Corte de Guayas y junto con Fabiola Gallardo y la directora provincial de la Judicatura, Mercedes Villarreal, sacó a un juez que se negó a fallar a su favor en el juicio contra el Banco del Pacífico y puso a Lino Tumbaco. A cambio, él solicitó un cargo para su hijo en la función judicial. El ex juez de Guayas, en su versión previa, contó cómo Pablo Muentes lo cooptó. Envió a traerlo desde su despacho en la corte hasta su casa en la isla Mocolí, San Borondón, para ofrecerle un ascenso y negociar la sentencia. En el testimonio anticipado, Lino dará detalles de la reunión y de la influencia de Muentes en la justicia de la provincia. En el caso Purga se procesa a 25 personas por delincuencia organizada, en su mayoría ex jueces de Guayas. Pablo Muentes, su esposa, primo y asesora, Fabiola Gallardo y otro expresidente de la Corte Provincial, el excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y más militares. El proceso está a la espera de la audiencia para decidir si son sobreseídos o llamados a juicio. La exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, Mercedes Villarreal, fue detenida por la Interpol en España cuando pretendía casarse con un ciudadano catalán. Ella tiene una orden de prisión preventiva en Ecuador por el caso Purga y su extradición será tramitada por la Corte Nacional de Justicia. Una de las colaboradoras de Pablo Muentes en la estructura de delincuencia organizada del caso Purga fue capturada en España. La exfuncionaria tenía una notificación roja para su localización y captura. Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, fue detenida a las 9 de la mañana, hora de España, tras coordinaciones entre la Interpol de Quito y su similar en España cuando pretendía casarse. Un ciudadano español de Cataluña, y es a quien, por intermedio de la identificación de la fecha de la cita asignada a la pareja de la ciudadana Villarreal, la unidad de fugitivos de la OCN de Madrid identifica al ciudadano y por medio de él se llega a la ubicación de la señora Mercedes B. Ese era el objetivo. Una vez que esta persona hubiera conseguido casarse con un ciudadano de Cataluña, pues eso ya impedía o al menos daba largas para que pueda realizarse la extradición. Ella iba a ser apresada el 4 de marzo junto al ex asambleísta del Partido Social Cristiano Muentes, la exdirectora de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y otros procesados, pero un día antes huyó a Países Bajos. El trámite de extradición deberá ser impulsado por la Corte Nacional de Justicia y la Cancillería del Ecuador. Los procesos de extradición no tienen con total certeza un tiempo.
Un aproximado es 4 meses. Según la Fiscalía, Villarreal fue clave en la estructura que lideró Pablo Muentes para dar inmunidad a los jueces de la Corte de Justicia del Guayas que fallaban a su favor. Ella eliminó los sumarios administrativos contra la expresidenta Fabiola Gallardo y el exjuez Guillermo Valareso. Facilitó la conformación del Tribunal de Apelación en la acción civil del Banco del Pacífico contra Muentes por el uso de documentos falsos. Y separó al juez Ulises Torres por no alinearse a los fallos requeridos por Muentes. Ella es procesada como autora directa y con su captura podrá enfrentar el juicio. Venezuela, el robo del año. Agentes armados se llevaron esta mañana al dirigente Freddy Superlano, alto funcionario del partido Voluntad Popular. La agrupación política denuncia el hecho como secuestro. Ocurrió a media mañana al pie del ingreso a una urbanización en Caracas. El vehículo en el que estaba el dirigente opositor Freddy Superlano fue bloqueado por otro, del que bajaron 5 agentes con uniformes oscuros y que portaban armas largas. Él y sus 2 acompañantes fueron sacados por la fuerza y obligados a subir a otro auto. Lanzaron sus teléfonos celulares, pero estos fueron recuperados por los agentes. Luego se los llevaron, no se sabe dónde, en medio de los gritos de protesta de vecinos que grababan la escena. Freddy Superlano es el coordinador político nacional del partido Voluntad Popular, al que pertenece el ahora exiliado dirigente Leopoldo López, que en su cuenta de X escribió: alerta, la dictadura acaba de secuestrar a Freddy Superlano. Le dispararon al vehículo, lo chocaron y lo secuestraron. Esta madrugada hablé con Freddy y les paso su mensaje. No hay miedo, abajo la dictadura, viva la libertad. El partido Voluntad Popular denunció una escalada represiva contra la oposición, sin que se conozcan por ahora los motivos de la detención del político, que en su momento participó también en las elecciones primarias en la búsqueda de un candidato que pueda derrotar a Nicolás Maduro. El fiscal general venezolano Tarek William Saab, en su intervención de hoy, no se refirió a este caso, pero insistió en acusar a otros dirigentes como María Corina Machado, por ejemplo, por el hackeo a los sistemas informáticos del Consejo Electoral, que supuestamente retrasó la emisión de resultados, y acusa a la oposición de auspiciar las protestas de la tarde y noche de ayer, por las que dijo que hay 749 detenidos contra quienes han emitido órdenes de prisión preventiva. Con los votos de ADN, Construye y el Partido Social Cristiano, la Asamblea Nacional rechazó el proceso electoral en Venezuela y calificó al gobierno de Nicolás Maduro de dictatorial y represor. El correísmo votó en contra. Adriana Bermeo cubrió la sesión. La Asamblea Nacional resolvió rechazar las fraudulentas, represivas y engañosas elecciones en Venezuela. Así dice el documento de 4 páginas y 9 artículos aprobado en el Pleno, con 78 votos de ADN, Construye y el Partido Social Cristiano. Tras 2 horas de debate y 15 intervenciones, los legisladores condenaron al gobierno corrupto y represor de Nicolás Maduro y todos los gobiernos totalitarios que quebrantan las libertades y pisotean la democracia en América Latina. Hemos rechazado de manera contundente, como primer poder del Estado, cualquier intento de fraude que vaya en contra de la voluntad de los venezolanos. ¡Viva la democracia, señores! ¡Viva el pueblo de Venezuela! La resolución fue planteada por el oficialismo. El lunes, el presidente Daniel Noboa se había pronunciado en contra de los resultados de las elecciones en Venezuela en su cuenta de X. Lo mismo hicieron el Partido Social Cristiano y Construye en sendos comunicados que publicaron en sus redes. En el Pleno ratificaron su posición. Cualquier acción por distorsionar un resultado electoral es un esquema represivo y por lo tanto una dictadura. La votación del correísmo no causó sorpresa. Sus legisladores se pronunciaron en contra de reprobar el régimen político dictatorial de Nicolás Maduro. Cuando sean ustedes ejemplo de algo, hablen. Mientras tanto, respeten al menos la Constitución. El madurismo en Venezuela es el correísmo en Ecuador. Y es por eso que en este momento seguramente sienten que les duele.
Es más, una de sus asambleístas fue invitada por el régimen chavista como veedora internacional, Mónica Palacios, que informó sobre su visita a Venezuela en su cuenta de X, mientras que otra legisladora de Construye, Ana Galarza, fue expulsada. A los que sí les dejaron ingresar fueron a los veedores afines al fraude electoral, aquellos que llegaban a Venezuela con la única consigna de avalar el fraude electoral. La resolución será enviada al presidente Daniel Noboa y a la canciller Gabriela Sommerfield. Leonardo Caiza es el primer ecuatoriano que inició ya el procedimiento para acceder a la eutanasia. El reglamento del Ministerio de Salud obliga a obtener documentos médicos, legales y valoraciones psicológicas, pero también psiquiátricas. Diego Puente con el reporte. Él es Leonardo Aníbal Caiza antes de que la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, se agudice. La enfermedad, que afecta a las neuronas en el cerebro y la médula espinal, lo ha postrado poco a poco desde hace 5 años, cuando fue diagnosticada. Comenzó con un cosquilleo en los dedos de los pies, luego afectó sus piernas y tuvo que usar bastones y silla de ruedas. Hoy, a sus 67 años, perdió la movilidad del cuerpo y se esfuerza por hablar. No puedo hablar mucho, me fallan los pulmones. No puedo hablar mucho, me disculpan. Es el primer ecuatoriano que inició el procedimiento para recibir la eutanasia o muerte asistida desde su despenalización el 7 de febrero del 2024. Pilar Ordóñez es su esposa desde hace 34 años. En las mañanas trabaja y en las tardes asiste a su esposo en la clínica. Apoya su decisión. O sea, como quisiera yo poder ayudarle. Pero no está a mi alcance. No puedo yo hacer nada. Sí me duele. Con amor y dolor consigue los papeles que obliga el reglamento del Ministerio de Salud para acceder a la eutanasia. Entre ellos, el diagnóstico médico de su esposo, los tratamientos a los que se ha sometido, una declaración notarizada de que nadie lo obliga a aplicar la muerte asistida, valoraciones psicológicas y psiquiátricas. Durante el tratamiento, como familia, han intentado de todo para paliar los síntomas. Consiguieron permisos para que su perrita, Fresa, lo visite en el hospital y le dé fuerzas. La familia espera completar la historia médica este jueves e ingresar el pedido formal al Ministerio de Salud. También solicitará un permiso en la clínica donde lo cuidan actualmente para que pueda ir a su casa. Preparan la despedida con familia y amigos. Una obra de teatro de fantasía, una presentación de danza, música nacional y una propuesta clown son algunas de las actividades culturales para Quito y Guayaquil. Vanessa Robles con el detalle de estas actividades. La obra visual e inmersiva El viaje inicial llega por primera vez al Teatro Demetrio Aguilera Malta en Quito. Actores del colectivo Confundamiento interpretan la historia de un mundo post-apocalíptico, donde la humanidad contempla su extinción después de siglos de violencia y guerras. En la historia, desaparecieron casi todas las especies. La función será el 31 de julio a las 7 de la noche. Varieté Clown es la propuesta de la agrupación Narices Rojas, que se presenta en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Durante 1 hora, 7 personajes sumergirán a los asistentes en el mundo de los payasos, con sus amores, desencantos y situaciones cómicas. La función será el 4 de agosto a las 11 de la mañana. 80 artistas de 4 agrupaciones de la Casa de la Cultura de Cañar llegarán este miércoles 31 de julio al Teatro Nacional de Cultura en Quito para la presentación Cañar, Turismo, Arte y Cultura, en una fusión de danza contemporánea acompañada de música nacional y folclor. Los grupos Tuna Infanto Juvenil, Rondalla Cañari, Cantamérica y Danzarte se presentarán desde las 5 de la tarde. Los años 20 fueron recreados en la propuesta escénica Fiesta Gatsby, inspirados en la época de oro. Mimos, acróbatas, cantantes y malabaristas también se fusionaron para la obra teatral. Vanessa Robles tiene las imágenes. Y así soy, lo que soy, ya me voy. Alondra es la protagonista de la obra Fiesta Gatsby, una tragicomedia que se remonta a los años 20. En el periodo de liberación artística, luego de la Primera Guerra Mundial, 24 actores,
mimos, malabaristas y bailarines fusionaron el teatro, la danza y artes circenses en la propuesta de Flamboyant Danza Estudio de Quito. Después de quedar triste, desconsolada por tantas muertes y tantas pérdidas, pues decidieron abrir espacios clandestinos para brindar a la gente a través de muchos artistas, muchos músicos, espacios de alegría y de apoyo a la gente que estaba pasando por esos momentos tan complejos. La banda Swing and Roll estuvo a cargo de la musicalización de la trama, que dura 1 hora y media, que fue inspirada en la novela y el filme El Gran Gatsby. Swing y jazz fueron los géneros elegidos para esta historia. En Europa, en Estados Unidos, en Corea, hay muchos festivales en donde se promueve el volver a alimentar y recordar estos años, estas épocas de oro. Con esta puesta en escena, que tomó 3 meses de preparación, el grupo clausuró la temporada cultural dedicada a la época de oro. En China, representaciones folclóricas y el encendido de 91 hogueras iniciaron el Festival de la Antorcha en Xichang, al suroeste del país. Este festival atrae a 100.000 turistas cada año que recorren más de 4 kilómetros y hogueras cuyas llamas se elevan a más de 8 metros. Los visitantes pueden disfrutar de este espectáculo de hierro fundido y el fuego en olla, que agrega también encanto y emoción a este festival. Este espectáculo y la actuación del grupo de la dinastía Yi son un patrimonio cultural inmaterial de China. Y registran los primeros vuelos de la pichona cóndor Sinchi. La Fundación Cóndor colocó un rastreador en el ave. El objetivo es obtener información sobre su trayectoria y su estado de salud. Valeria Navarro con los detalles. Se llama Sinchi, en quichua significa fuerte. La pichona de cóndor andino tiene 7 meses y medio y realizó sus primeros vuelos en la provincia de Pichincha. Especialistas de la Fundación Cóndor Andino la marcaron con un rastreador satelital donado por el Zoológico de Francia. Ese dispositivo permite conocer los lugares que frecuenta para alimentarse y dormir. En un futuro se sabrá dónde anidará. El rastreador da información sobre el tiempo que vuela, las alturas que alcanza y su estado de salud. En 3 meses realizó 50 vuelos cortos de 200 metros, porque por ahora la pichona no se aleja de su nido. Vuela al ras de la montaña y aún se complica para aterrizar. Esta semana logró desplazarse 2 kilómetros y según los expertos mantendrá esa distancia durante 8 meses. En su ala lleva una banda con el número 20 porque su especie se encuentra en peligro de extinción. La Fundación Cóndor Andino contabiliza menos de 150 cóndores en el país. Sinchi se suma a otros 16 cóndores equipados con rastreadores satelitales. Desde hace 12 años, esa tecnología se usa en estrategias de conservación para proteger su hábitat natural. Sinchi representa una esperanza para preservar esta especie, que es un emblema nacional. Recuerden que ante supuestos anuncios de entidades del gobierno mediante enlaces que llegan a WhatsApp, no deben ingresar a estos, sino revisar las páginas oficiales y corroborar la información. Eviten ser estafados bajo esta modalidad. Mañana en Contacto Directo estarán Marta Lucía Ramírez de Rincón, ex vicepresidenta y ex canciller de Colombia, para analizar los pasos que debe dar la comunidad internacional ante la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, Gabriel Hidalgo Andrade, politólogo y profesor de la IAEN, para analizar por qué el correísmo y una parte del sector indígena respaldan a Nicolás Maduro. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Los esperamos a las 5:55 de la mañana en la primera emisión de Televistazo. La información actualizada continúa también en ecuavisa.com. Buenas noches.